Creo que hay alguien en mi casa. Esa fue la frase que una mujer dijo al operador del 911 una noche en Pasco, Washington. Su voz no sonaba desesperada, no gritaba. No parecía estar en pánico. Solo estaba confundida. Le explicó que un hombre llevaba un rato caminando alrededor de su casa, que lo había visto pasar varias veces frente a las ventanas. El operador intentó tranquilizarla. Le pidió que mantuviera la calma. Le preguntó si podía ver al hombre en ese momento, pero entonces algo cambió. La mujer dejó de hablar. Durante unos segundos, solo se escuchó su respiración al otro lado del teléfono. El operador volvió a llamarla por su nombre. Le preguntó si seguía ahí, y en ese momento ocurrió algo que quedó grabado para siempre en aquella llamada. Un golpe, un ruido seco, algo que caía, y después, un grito. La línea siguió abierta, pero la mujer ya no volvió a responder. La mujer que hizo aquella llamada se llamaba Ruth Price, tenía 52 años y vivía sola en una casa tranquila en la ciudad de Pasco, en el estado de Washington. No era una persona problemática. No tenía conflictos conocidos. Sus vecinos la describían como alguien reservada, educada y bastante tranquila. Era el tipo de persona que llevaba una vida discreta. Trabajo, casa, rutina. Nada en su vida hacía pensar que algún día su nombre acabaría asociado a una de las llamadas más inquietantes registradas por un servicio de emergencias. Aquella noche, Ruth estaba sola en casa. Todo parecía completamente normal. No había ruidos extraños, no había señales de que algo fuera a ocurrir, hasta que comenzó a notar algo que le resultó inquietante. Un hombre caminaba alrededor de su casa. Al principio, Ruth pensó que tal vez se trataba de alguien que se había perdido. Quizá alguien buscando una dirección, pero el hombre no se marchaba. Pasaba una y otra vez frente a las ventanas. Caminaba por el jardín, desaparecía durante unos minutos en la oscuridad y después volvía a aparecer. Ruth lo observaba desde el interior de la casa, intentando entender qué estaba haciendo, pero el comportamiento del hombre no tenía sentido. No tocaba la puerta. No intentaba entrar. Simplemente caminaba alrededor de la casa, como si estuviera vigilando, como si estuviera esperando algo. Y fue esa sensación la que empezó a ponerla nerviosa, porque cuanto más tiempo pasaba, más extraño parecía todo. Finalmente, Ruth decidió hacer lo que cualquiera haría en una situación así. Tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. Cuando el operador respondió, intentó explicar lo que estaba pasando. Dijo que un hombre estaba caminando alrededor de su casa, que lo había visto pasar varias veces frente a las ventanas. El operador comenzó a hacerle preguntas. Le preguntó si podía describir al hombre. Le preguntó si parecía estar armado. Le preguntó si estaba intentando entrar. Durante unos segundos, la conversación fue completamente normal. Parecía una llamada rutinaria, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ruth dejó de hablar. El operador volvió a llamarla. No hubo respuesta. Solo se escuchaba su respiración al otro lado del teléfono. Y entonces, el golpe. Después de aquel ruido, la llamada cambió por completo. El operador siguió intentando hablar con Ruth. Le pidió que respondiera. Le pidió que dijera algo, pero lo único que se escuchó fue un grito. Un grito breve. Un grito que terminó de forma abrupta. Y después, silencio. La línea seguía abierta. El operador continuó hablando durante varios segundos, esperando escuchar cualquier respuesta, pero al otro lado del teléfono ya no volvió a escucharse ninguna voz. Inmediatamente se enviaron agentes a la dirección desde la que se había realizado la llamada. Sabían que algo no estaba bien, pero no sabían exactamente qué iban a encontrar. Cuando la policía llegó a la casa, todo parecía tranquilo desde el exterior. La puerta estaba cerrada. No había señales de lucha fuera. Los agentes entraron rápidamente. Recorrieron las habitaciones. Y dentro de la vivienda, encontraron a Ruth. Había sido atacada en su propia casa. El hombre que había estado caminando alrededor del jardín ya no estaba allí. Había desaparecido.
como si se hubiera desvanecido en la oscuridad de la noche. Los investigadores analizaron la grabación de la llamada una y otra vez. Escucharon cada segundo, intentando encontrar alguna pista, algún detalle, algo que pudiera explicar lo que ocurrió dentro de aquella casa durante esos últimos momentos. Pero la grabación solo revelaba unos pocos sonidos. La voz tranquila del operador, la respiración de Ruth, el silencio de la habitación. Después, el golpe. Y finalmente, el grito. No se escuchaba ninguna voz más. No se escuchaban pasos. No se escuchaba al atacante. Escuchaba al atacante, solo unos segundos de caos. Y después, silencio. Cuando los investigadores escucharon la grabación por primera vez, hubo algo que les resultó especialmente preocupante. La llamada no sonaba como una emergencia normal. No había gritos al principio, no había pánico. Solo una mujer que parecía confundida por la presencia de alguien caminando alrededor de su casa. Por eso decidieron analizar la grabación con más detalle. Escucharon el audio varias veces, intentando identificar cualquier sonido, cualquier pista. Algo que pudiera explicar qué ocurrió exactamente dentro de la casa durante esos últimos segundos. Pero cuanto más escuchaban la grabación, más extraño resultaba todo, porque el momento del ataque llegaba de forma repentina, sin advertencia, sin que se escuchara a nadie entrar, sin que se escuchara ninguna voz más en la habitación. Con el paso del tiempo, la llamada de Ruth Price empezó a circular entre operadores de emergencias. Muchos la escucharon durante su formación, no como una simple grabación, sino como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar una situación, porque la llamada comenzó de una forma aparentemente tranquila. Una mujer hablando con el operador, un desconocido caminando alrededor de una casa. Nada que pareciera especialmente peligroso, pero en apenas unos segundos, todo cambió. Y aquella frase que Ruth dijo al principio de la llamada quedó grabada para siempre. Una frase sencilla, una frase que parecía insignificante. Creo que hay alguien en mi casa. Décadas después, aquella llamada sigue siendo recordada por muchos operadores del 911. No por lo que se dijo, sino por lo que se escuchó al final. Un golpe, un grito y una línea que quedó abierta, en medio del silencio.